Pymes Perú. Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas televidentes del canal 49 La Luz y a quienes nos siguen por Vez Cable 97. Y por cierto, un saludo fraterno a nuestros amigos que nos siguen por internet en la www.laluztv.com. Esta es una edición más del programa Pymes Perú Radio y Televisión, un esfuerzo conjunto del Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Perú y el Ministerio La Luz, Radio y Televisión La Luz. Un programa que se ha creado para informar, orientar, asesorar y obviamente ser el portavoz o el medio a fin de que usted haga negocios. Negocios con asesoría, negocios con asistencia técnica, que sea usted un hombre o una mujer exitosa en la vida de los negocios. Y hablando de negocios, obviamente tenemos que hablar de la economía y de la economía del país. Es tarea de todos, no solo del presidente Ollanta Humala, flamante presidente, ya en ejercicio con todo su gabinete, han empezado a explicar una serie de programas, claro, algunas de mucho aliento, otras de preocupación para ciertos sectores, pero hablemos del lado positivo. Vamos a hablar de aquel lenguaje de la inclusión social. Nos seguimos preguntando, acabo de regresar de las comunidades campesinas del Callejón de Huaylas, de la provincia de Carhuaz, Yungay, visitando allí Tinco, Amashca, Xicla, o sea, los diferentes distritos de nuestras provincias, y llegando realmente hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar, con un frío muy fuerte, pero viendo el nivel de producción, cómo se encuentran nuestras comunidades campesinas. Mirar sus manos lleno de callos, mirar cómo se enfrentan al friaje y cómo hacen realmente producir las plantas. Y la respuesta de ellos es: no tenemos ningún tipo de asistencia para poder desarrollar nuestra agricultura. Queremos tecnificar el manejo del agua. Queremos conocer cómo aplicar el abono orgánico para poder tener un mejor producto. En fin, queremos educación, queremos agua saludable. Creo que eso mismo hemos encontrado en diferentes comunidades que nosotros recorremos. Recordarán ustedes, la semana pasada estuvimos en Villarrica viendo otras realidades que es parte, digamos, de nuestro país en otro contexto. Hoy hemos estado en esta parte de Ancash y ese es el pedido que hay. Inclusión social es entender, pero para entender hay que estar en el lugar. Ojalá que los electos, los congresistas ya en ejercicio de las regiones, el gabinete en pleno, es decir, el Consejo de Ministros y el propio presidente de la República, lo entiendan perfectamente qué cosa es inclusión social. El puente de la confianza. El pueblo está muy desconfiado, el pueblo se está preguntando si va a llegar o no va a llegar a cumplirse lo dicho en la campaña. Pues nosotros desde aquí de Pymes Perú seguiremos contribuyendo, viajando, registrando con nuestras cámaras, asesorando a las comunidades para formar las cadenas productivas agrícolas en las que nos encontramos inmersos. Es decir, asesorándolos para organizarse, canalizando los técnicos para poder ayudarlos en la medida de lo posible a mejorar su producción con calidad y a mejorar el precio y a evitar los intermediarios que de por sí daña a nuestros agricultores. El más afectado en realidad es el que labra la tierra, el hombre del campo, el que se levanta a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, el que está realmente caminando y labrando la tierra. Por ello, inclusión social será desarrollar proyectos sólidos con gente que conoce, con gente que está realmente inmerso, no solo en la agricultura. Hay que hablar del confeccionista, hay que hablar del carpintero, del fabricante de zapatos, del que desarrolla curtiembres, del que hace trabajo en la parada, en el mercado de abastos, en fin, todos aquellos. Y para ellos sí creo que hay una noticia que me parece importante y relevante comentarlo. El ministro Curburneo, primera medida en su ejercicio de ministro de la Producción, desarrollar el censo empresarial de la micro, pequeña empresa, mediana empresa, y autorizó al Instituto Nacional de Estadística. El día de hoy empezaron a establecer ya los parámetros para desarrollar esta actividad, y que me parece bien,
porque hay que saber cuánto tenemos en cifras reales para poder planificar el desarrollo, sobre qué estamos caminando. Desde el año 2007 no se ha hecho ningún ejercicio de desarrollar un censo en el sector empresarial, incluyendo el sector productivo, comercial y de servicios. Otra noticia que me parece relevante. Hoy día el diario La Primera resalta y dice: MIPES apoyan que Banco Estatal les otorgue créditos. Y no porque sea una declaración nuestra, y en la declaración del licenciado Eduardo Lastra de Mundo MIPE, lo que pasa es que estamos buscando coincidir con lo que ha dicho el propio ministro Curburneo, que el Banco de la Nación debería de satisfacer la demanda insatisfecha de 2.300.000 micro y pequeñas empresas que no acceden a un crédito. Y nosotros lo que estamos a ello acuñando es que el Banco de la Nación sea un operador directo del crédito para la micro y pequeña empresa, que no otorgue a las llamadas IFIs, es decir, a las instituciones intermediarias financieras, porque si solo el banco va a prestar su ventanilla y va a prestar la plata para que otros hagan el negocio con esa plata, pues van a seguir cobrando de igual altas tasas de interés y comisiones. Eso no beneficia a la micro y pequeña empresa. Si se quiere inyectar uno de los instrumentos para el desarrollo de la micro y pequeña empresa, es darle un crédito, darle acceso con mayores posibilidades y darle un crédito competitivo. Y esto sí pasa por ser operador directo. Creo que el ministro Curburneo ha sido presidente del Banco de la Nación, tiene la experiencia y creo que tiene la voluntad para hacerlo. Y nosotros vamos a respaldarlo desde Compimep, desde Pymes Perú y del lado donde nos encontremos trabajando en pro del desarrollo de nuestra micro y pequeña empresa. Vamos a ir a una pausa, no sin antes mencionarles que ya está con nosotros el licenciado Richard Díaz, un catedrático de primer nivel, escritor. Definitivamente él tiene muchas cosas que conversar con nosotros sobre su experiencia. Lo conozco hace varios años. Una pausa y regresamos. Pymes Perú. De regreso con el programa Pymes Perú Radio y Televisión, y tal como lo anunciamos, está con nosotros el licenciado Richard Díaz para conversar. Vamos a hablar con él varios temas, un hombre conocedor, no solo en la docencia, sino también de la realidad de la micro y pequeña empresa. Licenciado, un honor de tenerlo en el programa. Para mí es un inmenso placer estar aquí con ustedes. Estoy a su disposición para poder absolver y dar respuesta a las consultas o preguntas que me quieran hacer. Bueno, en realidad es conversar contigo. Tenemos una experiencia importante. Cuando todavía la corriente universitaria no lo entendía muy bien el tema de emprendedores. Me acuerdo que empezamos a estructurar con tu experiencia y tu conocimiento un modelo que se llamaba la Central de Emprendedores. Así es. Y que acuñaba un programa que era el Doctor Pyme. Así es. Así que hoy ya lo han cogido otras instituciones, lo están manejando otros, pero lo hicimos contigo. Así es, definitivamente ese fue, digamos, una visión de lo que nosotros queríamos hacer, y la corriente y el tiempo nos ha dado la razón. Hoy día no hay universidad que no tenga el concepto claro de lo que es ser emprendedor, aunque obviamente está lo que se denomina el emprendedor interno y lo que se denomina el emprendedor externo, ¿no? El emprendedor interno es aquel estudiante universitario que entra a trabajar en una empresa, pero que se puede convertir en un emprendedor, porque las grandes corporaciones dan la oportunidad a las personas que trabajan dentro de ellas a tener la posibilidad de presentar proyectos y convertirse en líderes de un proyecto individual, y eso es muy interesante para aquellos que, a pesar de que quieren trabajar en una empresa, no quieren dejar de ser líderes o de ser emprendedores. Ahora, esa experiencia indudablemente que se vio de alguna manera opacada, no por voluntad de nosotros, fue un tema de la delincuencia que nos afectó en nuestras infraestructuras, y que yo tuve que optar por enrumbarme a algunas otras latitudes del universo. Pero digo que ha quedado y ha continuado esta experiencia, y luego encuentro que publicaste un libro. Así, publiqué un libro, se denomina Empresas Familiares. Es un libro que recoge
el sentimiento de lo que significa ser una empresa familiar, digamos, la problemática que implica ser empresa familiar, porque no solamente es, digamos, nosotros tenemos dos tipos de emprendedores externos, ¿no? El emprendedor que lo hace por necesidad económica, ¿no? Porque le hace falta dinero para sustentar la casa, la familia, y el otro es el emprendedor que busca la realización personal, el que finalmente va a convertirse en un gran empresario. Entonces la familia es un núcleo importante para construir esa integración y esa unidad. El libro nuestro, que es, digamos, el primer libro de empresas familiares en el Perú, da detalles e historias de cómo se han ido superando los problemas al interior de la familia empresaria. Uno de ellos es, por ejemplo, ¿quién lidera la familia? ¿Quién lidera la empresa? ¿No? Uno dice, bueno, yo soy el papá y por lo tanto a mí me toca liderar la empresa. Y la mujer dice, bueno, yo también soy universitaria, tengo mis títulos y yo también quiero liderar la empresa. O de repente surge un hijo y dice, oye, pues ¿saben qué cosa? Ustedes ya están mayorcitos, me toca a mí. Entonces, ¿quién lidera la empresa? Eso es importante, construir el liderazgo. Y ahí a veces se crean conflictos. Por supuesto. Señor presidente, usted que preside Compimep y que ha visto muchas historias de empresarios, usted puede ser testigo de que hay empresas que comienzan pequeñitas, van surgiéndose, levantándose, y cuando ya están a punto de consolidarse como medianas empresas, terminan diluyéndose. Sí es. Y el problema es no solo esa familia, porque finalmente algún dinero tendrá, es todos los trabajadores que están dentro de esa empresa familiar. Dentro de esa empresa familiar, pero fíjese, ahí hay un tema muy, muy relevante para entender lo que es la cultura del desarrollo de las empresas familiares, porque leyendo tu libro, o sea, hay algunas experiencias exitosas en la historia. Así es. Por ejemplo, tenemos AGES, una empresa exitosa, el Ingeniero San Román es otra empresa exitosa de familia que se están consolidando la segunda generación. Claro, y no hablemos pues del Banco de Crédito, ¿no? Que ha sido todo un acontecimiento cuando el padre le ha dejado la posta al hijo. Y esto es histórico. ¿Por qué? Porque incluso el hijo ha salido en muchas publicaciones, es considerado un líder empresarial a nivel de América Latina. Lo que no sucedió con la familia Vice, ¿no? Ah, bueno, es que, digamos... Ahí viene el tema de la sucesión de mando. Así es. Uno de los temas más ricos para hablar es cómo suceder. No se trata ya de a quién heredar. O sea, uno es el liderazgo. En el momento, digamos, de la operatividad. Así es. Que también hay los conflictos, pero que vamos, se supera eso en esa generación. Sí. Pero luego la sucesión de mando. Así es. Ahí viene, y ya la segunda generación ya implica otro procedimiento. Y el procedimiento comienza cuando la familia comienza a tener la visión. Mire usted, supongamos que tenemos 5 hijos, ¿ya? No todos los hijos van a heredar la empresa, todos van a heredarla, pero solamente uno va a legar la empresa. ¿Cuál es la diferencia? Heredar significa obviamente que tiene acciones, tiene participación, la ley así lo determina, pero el padre tiene que legar a alguien el derecho para dirigir la organización. ¿Por qué? Porque los 5 pueden ser, digamos, dentro del concepto actual, líderes rotativos, ser una empresa donde existen liderazgos por procesos, pero aún existiendo liderazgos por proceso, siempre hay un CEO, un dirigente, digamos el dirigente máximo de la empresa, que de todas maneras tiene que ser elegido, porque tiene que tener esa visión. No estamos hablando pues de cosas pequeñas, estamos hablando, mire, digamos una mediana empresa. ¿Cuántas personas, cuántos trabajadores tiene una mediana empresa, presidente? Bueno, Pymes Perú.